Vamos a ir directamente al grano. Vamos a hablar sobre mi portfolio cripto para 2025. Este portfolio ahora mismo es así, pero puede ser que a lo largo de los próximos meses, o al menos hasta final de año, pueda tener algunas modificaciones. De hecho, sería lo más sano para mi portfolio. Es un vídeo que me hubiera gustado grabarlo en enero, pero en enero estaba en Tailandia con mi amigo Lucas, que también es creador de contenido, y no tenía acceso a las wallets, a los exchanges centralizados, a los ledger. Entonces, esto prefería hacerlo aquí en Andorra. He preparado durante los últimos 2-3 días toda la información y lo que voy a hacer es un ejercicio de transparencia y honestidad con todos vosotros, pero el objetivo del vídeo no es generar ese morbo de a ver qué monedas tiene Mark, a ver si podemos intentar saber el dinero que tiene. O sea, realmente el objetivo que tengo yo en YouTube no es este, sino el de intentar transmitir pues una experiencia para que luego vosotros podáis tener un punto de partida o al menos un punto para contrastar lo que vosotros estáis haciendo. Entonces, en este vídeo vamos a hablar de lo siguiente. Vamos a hablar de qué criptomonedas tengo al día de hoy. No os voy a decir todas, pero os voy a hacer un resumen que vais a entender por qué lo estoy haciendo y vais a ver que casi todas os las voy a decir, porque tampoco no tengo muchísimas. Hay gente que tiene pues cientos de monedas y yo al menos pues tendré menos de 40, seguramente menos de 50. Así que hablaremos de qué criptomonedas tengo. También daré una opinión sobre ellas por encima, por qué estoy invirtiendo en ellas, por qué a lo mejor no he vendido toda la proporción de las monedas y estoy holdeando prácticamente todas. Una opinión breve y también al final de todo haremos un plan de venta sobre todo el portfolio que ahora mismo tengo, porque hay muchos matices y os tengo que decir que también mi portfolio es totalmente distinto a lo que vais a ver por internet o a los portfolios que vosotros seguramente tengáis, porque mi objetivo con estos 8 años del mercado cripto es poco a poco ir direccionándolo hacia un estilo de inversión más conservador y donde no tenga que estar tan pendiente de las gráficas, porque antes sí que solía tradear muchas monedas de low market cap, pero con el paso del tiempo lo que he hecho es seguir tradeando monedas con market cap bastante bajo, pero con un porcentaje bastante más pequeño de lo habitual con mi portafolio. Entonces, vayamos a por ello porque ¿cómo deberías de invertir tu portafolio? Esto es como una pregunta que le estaría dando la respuesta a mis familiares. No puedo dar consejos de inversión, no soy asesor financiero, lo siento. Algún día a lo mejor en el bear market, si me aburro, pues me saco la titulación, pero hay consideraciones, ¿vale? Este vídeo y sobre todo, pues a la hora de preparar un portfolio, creo que es importante que entendáis que no todo el mundo tiene los mismos objetivos, el mismo tiempo, el mismo poder adquisitivo y hay mucha gente que tiene más facilidad o menos facilidad a la hora de entender cosas en el mercado de las criptomonedas. Entonces, la primera consideración es que tienes que tener un portfolio vivo y debes de ir ajustando los porcentajes. Cuando digo portfolio vivo significa que si ahora mismo está la inteligencia artificial pegando duro o hasta hace poco lo había estado haciendo, pues que te estés quedando solamente en las meme coins no tiene ningún tipo de sentido. La clave es ir siguiendo la atención, seguir un poco pues ese oleaje del mar y de esta forma pues estarás siempre expuesto en mercados o en narrativas donde las probabilidades de ganar dinero son más altas. Si simplemente estás invirtiendo, por ejemplo, en GameFi de hace 3-4 años, pues no tendrá ningún tipo de sentido que puedas acabar ganando dinero porque la atención y el dinero no está yendo hacia esa narrativa, por lo que tu portfolio tiene que ir evolucionando. Por eso os he dicho que no va a ser un portfolio fijo este que os voy a enseñar, porque seguramente con el paso de los meses y seguramente a final de año será algo distinto, pero al menos tienes que tener una base. Y de hecho este vídeo me ha ido genial para ver un poco cómo está organizado mi portfolio, porque es lo típico que ya lo tengo hecho desde hace bastante tiempo, voy ajustando algunas cosas, pero no tenía ni idea de los porcentajes y esto me ha servido para seguir confiando en mi estrategia porque de momento muchos porcentajes no han cambiado desde hace ya varios años. Entonces, luego también tenemos que ser realistas con los objetivos económicos. El mercado cripto, si tú entras con $1000, no te vas a retirar. Si entras con $100.000, a lo mejor sí que te puedes retirar, porque a más capital tienes, habitualmente tienes que arriesgar menos, por lo que sueles poder depender de ganar menos dinero. En cambio, si estás empezando y tu objetivo simplemente es pues dejar el trabajo con poco capital, pues es algo que va a ser sumamente complicado y sobre todo porque te vas a imponer esa presión que tengo que dejar el trabajo porque no me gusta, a ver si las criptomonedas me salvan el culo y esto no acaba siendo un resultado positivo. Normalmente esas personas acaban palmando todo el dinero, por lo que
Tendrás que enfocar la inversión no en tanto cuánto voy a ganar, sino en qué porcentaje de rentabilidad voy a sacar. Si te centras en el progreso de ser rentable, seguramente la consecuencia de hacer esto bien será ganar dinero. Si te centras en que quieres ganar dinero, no te centrarás en ser rentable. Y aquí la gente está enfocando siempre mal este concepto. Y yo lo hice mal, por eso os lo digo bajo mi experiencia, porque yo pensaba de la misma forma, ¿cuánto dinero voy a ganar? Y de esta forma, pues al final tenía el enfoque totalmente erróneo. Y esto al final afectaba mis emociones. Dicho esto, también tus resultados van ligados a tus horas de deep work. Cuando digo deep work es trabajo denso, trabajo profundo, pero en las criptomonedas. Y cuando hablo de criptomonedas, también hablo que hay una parte emocional que se tiene que trabajar y tiene mucho que ver con tu psicología. ¿Cómo estás tú a nivel emocional? No tiene sentido que si tú ahora mismo te pudieses clonar en dos versiones, una que por ejemplo tiene una mala racha personal a nivel sentimental, a nivel de trabajo, y una persona que es el otro clon que está trabajando, que no tiene problemas personales, que está muy bien con su trabajo, si tienen que operar de la misma forma, seguramente las probabilidades irán hacia la persona que mentalmente y psicológicamente está más preparada. Por lo que si ahora mismo estás pensando que como más horas dediques a solamente la inversión, a entender sobre criptomonedas, vas a ganar más dinero, esto es mentira. Y si alguien te lo tenía que decir, te lo voy a decir yo, porque sí que es cierto que la gente siempre dice, no, dedícale muchas horas a la inversión que vas a ser el mejor. Y yo personalmente pues te podría dar la razón, pero hay una gran parte importante que es la psicología y todo el mundo siempre lee en los libros de trading, de criptomonedas, que la parte de la psicología es lo que a la gente le cuesta más de dominar. Y no es otra cosa que simplemente trabajar tu mentalidad, tu mindset, tu forma de operar, el control de tus emociones y entenderlas. Y finalmente, como os he comentado, habitualmente según el capital inicial de inversión tendrás que ser más o menos risky, ¿vale? Si estáis empezando con poco capital, yo lo que os diría es que en vez de diversificar bastante, pues intentaría centrarme en algunas plays, en algunas apuestas que crees que puedan tenerte una buena rentabilidad. Porque si con $1000, por ejemplo, quieres comprar 20 criptomonedas, al final no van a suponer ningún cambio dentro de tu portfolio. Lo que yo te recomendaría es que intentases concentrar, por ejemplo, en $1000 10 jugadas, ¿vale? Y sobre todo jugar bastante con los stop loss. No dejes que una moneda te pueda corregir a un 50, 60 o 70%. Si una moneda al 20% está corrigiendo, salta el stop loss y no pasa absolutamente nada, porque tenéis que tener en cuenta que al final las criptomonedas es como estar en una estación de buses o una estación de tren donde siempre van a salir trenes, por lo que si pierdes un tren, no te enganches cuando ya está saliendo de la estación, porque lo más habitual es que no llegues o simplemente pues te acabes cayendo. Entonces, si lo ves venir y estás viendo que este tren pinta muy bien, te subes cuando nadie esté hablando de él. Entonces, en este caso, con el tema de la inversión inicial, es muy importante con capitales pequeños qué monedas vas a comprar. Y sobre todo tomártelo más como un ejercicio de aprendizaje y no tanto un ejercicio de ganar dinero. Porque muchas personas tienen la capacidad de poder esperar 4 o 5 años de una carrera universitaria más un máster para luego ganar $1500, pero luego no tenemos esa paciencia por estar un año aprendiendo sobre criptomonedas y entender que esto no es un juego y esto es como un trabajo normal, incluso a veces más complejo. Entonces, mi portfolio, chicos, no es tu portfolio. Repito, mi portfolio no es tu portfolio. El objetivo del vídeo es mostrar cómo yo lo hago para que puedas contrastar con tu portfolio. No quiero que esto os lo toméis como un vídeo de morbo. Lo repito 1000 veces si hace falta, porque si vais con esa intención, lo siento, es que no vais a ganar dinero en el mercado cripto. O sea, si ya no estás ganando dinero, no esperes que en un futuro puedas ganar dinero. Porque la gente siempre piensa que invirtiendo en criptomonedas pueden tener ese golpe de suerte que les va a cambiar la vida. Y personalmente es muy complicado que puedas estar invirtiendo con una mala psicología y con una mala estrategia o una nula estrategia y que puedas pegar el pelotazo. Porque normalmente la gente que gana dinero en criptos suele ser la gente que le está dedicando muchas horas al día, que le está dedicando 2, 3, 4, incluso 5 horas al día y puede que tengan suerte. Pero si tú eres de aquellas personas que tradeando por tradear piensas que vas a tener suerte y que con una vas a recompensar todas las pérdidas, estás totalmente equivocado, porque
lo que estoy viendo últimamente es que la gente siempre está esperando o tiene esa falsa esperanza que algún día todos sus fallos se van a recompensar con una moneda ganadora. Y no se están dando cuenta que empezaron a lo mejor con $10.000 y ahora mismo tienen $2.000, $3.000 porque siguen utilizando la misma estrategia de algún día esa moneda llegará y algún día me voy a hacer un % que recompensará todas las pérdidas. Y esto al final es una mala gestión del riesgo. O sea, tienes que entender que tienes que tener unos stop loss y unos take profits en todas las plays, en todas las inversiones que tú vayas a tomar. Por lo que yo el portfolio que tengo organizado, y esto lo podéis hacer cada uno a vuestra manera, tengo 3 sectores. El primero sería capital a long term, a largo plazo, con un low risk, un riesgo muy bajo, y os voy a explicar en qué activos me estoy refugiando. Luego tendríamos un capital de short term o de momentum, que sería el high risk, y también os diré los porcentajes que ocupan dentro de mi portfolio. Y finalmente tenemos el stablecoin o el fast emergency liquidity. Esos son los nombres que yo le he puesto para el vídeo, pero que también yo los tengo en mi vocabulario para clasificar mi portfolio. Y también os digo que la stablecoin que estoy utilizando es USDT. Hay mucha gente que utiliza USDC, al final cada uno puede utilizar la que quiera. Hay mucha gente que me dice, Marc, pero es que si USDT se va al carajo, pierdes todo tu dinero. Y yo pensando, ya, y tú también. O sea, USDT supone prácticamente toda la capitalización de las monedas estables, entonces no tendría ningún tipo de sentido que ahora mismo me estuviese preocupando. Que a lo mejor debería diversificar, ya lo estoy haciendo, pero el grueso de mis stablecoins en este caso están en USDT. Entonces, vayamos a por el primer punto, ¿vale? Vamos a hablar, como os he dicho, del capital a long term, a largo plazo, y os he apuntado aquí los motivos por qué estoy invirtiendo en el activo que vais a ver. En este caso, estoy invirtiendo todo el capital dentro de este apartado de mi portfolio en Bitcoin, ¿vale? Bitcoin fue un activo que yo empecé a comprar en 2017. Lo he estado comprando muchas veces en ATH porque no sabía lo que tenía que hacer, pero con el paso del tiempo desde el anterior bull run pues he estado haciendo un DCA y honestamente es donde he hecho más dinero en toda mi carrera como inversor. Por eso a lo mejor en las meme coins suelo salir bastante mal, o sea, en muchas de ellas acabo palmando pasta, pero siempre me acaba salvando 2 o 3 que acabo seleccionando y voy haciendo pues toma de ganancias y más o menos estaré en break-even tirando un poquito en positivo, con capitales grandes, entonces no tengo esa necesidad de hacer un % con mi portfolio Digen, que será justamente el que os enseñaré por aquí, porque yo ahora mismo con el portfolio más conservador, que sería el de tener Bitcoin, ya me quedo tranquilo. Entonces, ¿por qué estoy invirtiendo en Bitcoin y por qué es parte del grueso de mi portfolio? Primero, para quitarme presión de gestionar gran parte de mi capital. Esto es una despreocupación importante a tener en cuenta, ya que el trading, sobre todo en criptomonedas, es muy emocional, ya que hay muchas subidas y muchas bajadas de portfolio. Entonces, el hecho de saber que todo lo que voy consiguiendo, ya sea pues de inversión, de negocios que tengo, lo vaya metiendo en Bitcoin y no me tenga que preocupar ni de tradear, es una despreocupación en saber que tengo una gran parte de mi portfolio en un activo que a largo plazo me está dando la razón, porque en el anterior bullrun fui un poco de los más maxi Bitcoin. Mucha gente pues decía, no, Marc, tienes que meterte en los metaversos con Blocktopia, tienes que meterte en el GameFi como un loco, y sí que lo surfeé todo esto, pero el grueso de mi portfolio siempre ha sido Bitcoin y muchas veces me sentía como el bicho raro porque todo subía excepto Bitcoin, no da tanta rentabilidad, pero es que al final a largo plazo Bitcoin es el caballo ganador. De hecho, te invito a que mires muchas monedas con el par BTC y vas a ver que prácticamente todas Bitcoin está ganando, porque puede ser que por temporadas las altcoins ganen a Bitcoin, pero a largo plazo Bitcoin es el caballo ganador. También reserva de valor a largo plazo. O sea, yo considero que Bitcoin es el oro digital, es el oro del futuro y seguramente va a tener muchísima adopción. Ya no solamente por países, gobiernos, instituciones, bancos, fondos, sino que también por grandes fortunas. Es decir, estamos hablando de las fortunas más ricas de todo el mundo, que pueden ser de Europa, que pueden ser asiáticos, que pueden ser de Emiratos Árabes, que pueden ser de Estados Unidos, que pueden ser de Latinoamérica. Todas estas fortunas, que son familias con muchos miles de millones de dólares, seguramente acabarán alojando una parte de su capital, de su patrimonio dentro de Bitcoin. Entonces, para mí el largo plazo de Bitcoin es simplemente acertar. No puede haber
margen de error. Sí que es cierto que antes que salieran los ETFs de Bitcoin o antes de que tuviésemos pues esa predisposición de Donald Trump ante las criptomonedas y Bitcoin, pues había ese punto de incertidumbre de si al futuro podríamos ver Bitcoin como tal o quedaría en un segundo plano para siempre. Pero ahora mismo con la adopción que estamos viendo, chicos, no me cabe duda que invertir dinero en Bitcoin siempre va a ser una muy buena decisión. Sigamos. Mejor inversión en mi opinión. Riesgo-beneficio, mejor alternativas a SP500, Nasdaq o Vanguard. ¿Por qué os digo esto? Pues porque lo he dicho muchas veces, ahora mismo pues de todo el capital o patrimonio que tengo, el 80% seguramente estará en Bitcoin o mejor dicho en criptomonedas. Entonces, ¿por qué estoy tan expuesto? Primero porque soy joven. Segundo, porque siempre tengo un income, ¿vale? Que me viene de otros negocios, por lo que si perdiera todo el dinero de criptomonedas me podría rehacer fácilmente, por lo que al final lo que estoy viendo esto es como un riesgo-beneficio. Si ahora mismo puedo meter todo mi capital en Bitcoin porque me lo puedo permitir, prefiero tenerlo ahí que tenerlo en un SP500, un Nasdaq que me pueda dar un 2, un 3, un 4, un 8% anual, porque con Bitcoin se ha demostrado que a largo plazo, pese los bear markets, va a ser siempre uno de los activos más rentables, al menos de estas últimas décadas. Para mí Bitcoin es como mi jubilación, es muy escaso y altamente demandante a long term. O sea, yo al final ahora mismo vivo en Andorra, seguramente por la edad que tengo 28 años, pues no tendré una jubilación, esa es la realidad mía y la de muchos jóvenes y no tan jóvenes. Entonces, la única forma que tengo ahora mismo de refugiarme es o tener Bitcoin o empezar a tener rentas. Comprar, por ejemplo, casas, pisos y tener rentas que se vayan pagando pues esas hipotecas y que finalmente puedas tener un hiperávit para que puedas ganar dinero. No, este es un poco el plan que tengo a largo plazo. No me estoy apresurando por ganar dinero. Hay mucha gente que me dice, pero Marc, tío, tanto que sabes de criptomonedas, tú tendrías que estar retirado. Y si os digo la verdad, estoy retirado, pero tenéis que entender que al final tú tienes que tener una distracción, si no te vas a volver loco. ¿Qué hago con 28 años si ahora mismo tengo la vida ya casi resuelta? Hay muchos emprendedores, jóvenes y no tan jóvenes, que están súper estresados, que están agobiados, pero porque prefieren estar así a no estar haciendo nada. Y esto me pasó con el ejercicio de irme a Tailandia. O sea, estuve en Tailandia, estuve pasando mi cumpleaños y el día de mi cumpleaños estuve 6 horas de reuniones porque como estamos haciendo prácticamente lo que sería la estrategia entera de comunicación y de marketing de la salida del token de Taitico, que es próximamente, pues estuve haciendo todas las reuniones y no estuve disfrutando de mi cumpleaños, pero tampoco no lo vi con malos ojos mirando en retrospectiva de, ostras, es que ni el día de tu cumpleaños estás descansando. Yo necesito hacer cosas así porque soy un culo inquieto y al final hacer este tipo de vídeos a mí me llenan muchísimo porque una cosa es llenar tu bolsillo y una cosa es transmitir valor, sentirte que estás ayudando a otras personas en mayor o menor medida. Y en este caso, con este tipo de vídeos, creo que os puedo dar una visión de cómo yo veo el mercado y que también cómo estoy organizando mi portfolio. Entonces, todo lo que he comprado de BTC nunca luego ha salido. Todo lo tengo en cold wallets. En cold wallets y también en CEX, ¿vale? Pero principalmente en cold wallets y os recomiendo que lo tengáis en cold wallets. Puede ser un Ledger, puede ser un Trezor, puede ser un SafePal, el que queráis. Pero tenerlo en cold wallets es importante. Sí que es cierto que mucha gente pues tiene miedo de holdear sus propios activos porque pueden perder las llaves, porque a lo mejor pues les pueden hackear, pero hay muchas formas de poder conservar tus llaves privadas. O sea, podéis imprimir en un papel todas las llaves privadas, puedes tener toda la seed phrase guardada en un documento y esto al final podéis hacer diferentes copias. Podéis tener las copias en vuestra casa, podéis tener las copias dentro de cajitas dentro de un banco, podéis tener copias en familiares vuestros, es decir, al final hay muchas formas de poder mantener pues vuestras cold wallets a salvo, pero obviamente tenéis que entender que no os voy a decir las mías porque al final sería como pegarme un tiro en la pierna y no lo quiero hacer. Entonces, dicho esto, hemos hablado ya de la parte de capital a long term. Prácticamente es Bitcoin y luego os diré qué porcentaje supone de mi portfolio. Y ahora mismo lo que vamos a hacer es irnos al segundo punto, que sería capital a short momentum term, que sería el high risk. ¿Por qué lo considero high risk? Primero porque supone un porcentaje pequeño de mi portfolio. Lo que busco con este apartado es simplemente ir generando riqueza, porque Bitcoin no lo tradeo, pero sí tradeo las altcoins y lo que voy ganando con esas altcoins lo voy metiendo o en Bitcoin o en moneda estable. Depende cómo esté Bitcoin. Si Bitcoin está corrigiendo y tengo bastantes altcoins en profit, voy sacando en altcoins y lo voy metiendo en Bitcoin. Entonces, ¿cuáles son las monedas que tengo y en qué blockchain están y cómo están repartidas? En este caso hablemos de Solana, porque del total que tengo ahora mismo alojado en short momentum term,
el 50% lo tengo en Solana. Y en Solana lo tengo repartido de la siguiente forma, y lo habéis visto ya en vídeos en YouTube. Tengo 20% en memes, que muchos de ellos están ahora mismo en pérdidas. Quiero ser transparente y es lo que hay. A veces os diré que estoy ganando dinero, a veces os diré que estoy perdiendo, a veces más, a veces menos. Y luego también tengo el 80% en inteligencia artificial, ¿vale? Sí que es cierto que de ese 80 os estoy mintiendo, porque sería un 20 memes, 70% IA y un 10% en Solana, porque al final siempre me interesa tener algo de Solana para hacer DCA, para poder hacer alguna gambleada de estas que me gustan. Pero estáis viendo que al final pues Solana ahora mismo es donde está el foco, donde está todo. El on-chain que estamos viendo en volumen está en Solana, no está en ninguna otra blockchain. Sí que es cierto que se está hablando de Hyperliquid, pero yo prefiero estar en Solana, es el caballo ganador. Y si luego me tengo que rotar a otras blockchain, lo haré. O sea, tenemos DeFi-Llama, que es una plataforma de datos on-chain que nos permite ver el volumen. Si empiezo a ver que Solana se va para abajo, pues iré rotando todo mi capital. Seguidamente hablamos de BNB Chain, ¿vale? BNB Chain, sé que muchos de vosotros no estaréis tradeando, yo tampoco, pero tengo secuelas de lo que fue pues una buena temporada donde estuvimos ganando bastante dinero. Al final no ganamos tanto, pero al menos ganamos dinero, que en criptos, aunque sea poco, ya es lo que tienes que hacer. Y en este caso pues me queda el residual tanto de Decubate, que es un 8%, al final es un launchpad que hablamos muchísimo en el canal. Hicimos pasta porque al final cuando hablamos de ella pues tuvimos la gran suerte de hablar bastante antes que muchos youtubers hablasen de ella y se hizo algo de dinero. Sí que es cierto que ahora mismo pues todas las IDOs que están haciendo pues personalmente no me están convenciendo, y por eso pues he dejado simplemente los tokens en staking para que me vayan dando rentabilidad, ya que Decubate es una empresa con oficinas, es una empresa que es B2B, que ofrece soluciones tecnológicas, por lo que entiendo que no debería de desaparecer, por eso sigo holdeando ese 8%. Y luego, como tengo Decubate, también tengo Seedify. Lo que pasa es que Seedify sí que estuve vendiendo a una parte ya en pérdidas, porque estaba viendo que el launchpad como tal no estaba teniendo atracción, era de GameFi y ahora mismo no hay GameFi, lo pasaron a inteligencia artificial, tampoco me convencía y estaba perdiendo un poco esa atracción en los launchpads, y por eso en Seedify me queda ese 5%. Antes tenía mucho más a comparación, pero estuve vendiendo porque necesitaba rotar pues capital en otras blockchains, en este caso en Base, que también hablaremos ahora, y también en Solana. Luego seguidamente, ¿qué tengo? Pues tengo aquí TON, que principalmente el 7% que tengo en TON es Enredo. No he tomado nada de profits en Enredo, es una de las peores decisiones que he tomado porque estaba bastante en profit con Enredo, con un capital importante, y ahora mismo estoy en pérdidas porque el punto de break-even está por debajo, porque hice mucho DCA teniendo la convicción que TON pues lo iba a reventar, pues con Hamster Combat y todo el movimiento fenómeno de los clickers pensaba que podía tener más atracción, pero de momento Enredo es el gigante dormido. No sé si se va a levantar, yo no voy a tocar nada, es dinero que se puede quedar perdido, y si finalmente acaba recuperando, pues seguramente intentaré ir sacando mi posición, aunque esté un poco en pérdidas, y luego seguramente cuando rompamos el punto de break-even, pues estaré en ganancias y al menos pues ya me quedará poco para ir vendiendo, ¿no? Obviamente en todos estos puntos os estoy haciendo un resumen. Obviamente en Solana tengo más monedas, obviamente en BNB tengo más monedas, pero son migas de pan. Estamos hablando de proporciones entre $50 y $400, que es el grueso más pequeño que tengo en cada apartado, por lo que en este caso simplemente os estoy destacando las que tengo cifras importantes. Por ejemplo, en IA tengo Tank, tengo Neur, tengo Griffane, tengo Anon, es decir, son las principales que ahora mismo lo están reventando en inteligencia artificial, que veremos cómo va evolucionando esta narrativa, si acaba muriendo o sigue hacia adelante. ¿Qué más tenemos? Tenemos también aquí Base. Base ahora mismo de ese 15%, el 80% de ese 15% lo tengo en Bread y luego el 20% lo tengo en Toshi. Bread sí que es cierto que compré bastante abajo, saqué bastantes profits, pero ahora mismo estoy prácticamente en break-even desde el punto donde entramos. Entonces, da un poco de penilla porque parecía que no iba a corregir tanto y ahora mismo ha corregido muchísimo, por lo que si siempre teníais ganas de entrar en Bread y siempre entráis en FOMO, ¿por qué no entráis ahora? Es el momento de apostar en el caso de que lo veáis claro. Yo lo veo claro porque es el líder número 1 de Base, es la moneda que más capitalización tiene y es la blockchain de Coinbase. Si acaba remontando, Bread remontará 100%, pero como también compré Toshi en su momento y Toshi lo ha reventado, Toshi he tomado algo de profits, lo he pasado a Ethereum y veremos cómo va avanzando la cosa.
Y finalmente también tenemos ETH, ¿vale? Que de ese 15%, el 90% lo tengo en Voice Club y luego tengo el 10% en memes varias. Algunas son de inteligencia artificial, como Berry, y luego también tengo algunas de Elon Musk y algunas super randoms que prácticamente estaré en 80-90% de pérdidas. Y la gran pregunta es, Mark, ¿entonces no tienes Ethereum? A ver, realmente sí que tengo Ethereum, lo que pasa que no lo he puesto en el apartado de aquí porque prácticamente Ethereum tengo muy poco. Tuve la gran suerte de venderlo hace bastante tiempo. No me molaba Ethereum por el tema de las fees. Lo hablé con Juan Diego, que es el economista que ya habéis visto bastantes veces aquí en el canal. Él no estaba muy convencido de ETH, entonces lo que hice básicamente con ETH es rotar a Voice Club, que al menos pues le veía un risk reward más alto. Y en este caso pues creo que ha ido mejor porque pese que Voice Club ha corregido, creo que está mejor posicionada ahora mismo la narrativa Voice Club que la propia narrativa del token de Ethereum. Entonces, finalmente, vayamos a por el tema de las stablecoin, porque también la he querido clasificar y también los motivos que hay detrás de ello. En este caso, liquidez inmediata, sin necesidad de esperar transferencias de banco fiat a CEX. ¿Por qué es importante tener USDT? Pues por eso mismo, porque muchas veces querrás comprar tokens y no tendrás esa liquidez, y si lo tienes que hacer desde un banco, pasar a un CEX, os lo digo de corazón, ahora mismo está súper complicado. Los bancos están dando muchos problemas y también los propios CEX te están pidiendo muchísima documentación, incluso extra, aparte de tú pasar tu KYC. Entonces, se está convirtiendo en una locura y por eso pienso que es siempre importante tener liquidez inmediata para cualquier emergencia. También protección ante caídas, poder recomprar más abajo. Esta es la de toda la vida. Si tú al final has tomado profits arriba porque un activo ya estaba en momento de euforia o porque había activado tus take profits, creo que también es importante considerar si el activo es bueno a largo plazo de poder recomprar abajo, pero siempre en correcciones mínimas de un 50%. Si vas a comprar otra vez un activo en una fase correctiva con los profits que has sacado en el ATH o en subida, en tendencia alcista, no compres un activo si solamente ha corregido un 10%. Tienes que comprar mucho más abajo porque si no te vas a cargar los profits que tienes. Aparte de ello, también a más arriba está BTC, más porcentaje en stablecoin iré subiendo. Un máximo de un 35 a un 40% de mi portfolio total tendría que estar en stablecoin en el momento que Bitcoin esté rompiendo máximos históricos, en el caso que acabe rompiendo. No sabemos si Bitcoin se va a quedar en 100K para muchos meses, no sé si seguirá subiendo. Lo que tengo claro es que a medida que vaya subiendo a 105, 110, 120, 140, hasta donde tenga que llegar, lo más probable es que vaya pasando monedas estables entre un 35 y un 40% de mi portfolio. También fondo de emergencia, necesidad de hacer un pago por motivos personales o empresariales. Que Dios no quiera, pero el hecho de tener liquidez guardada, al igual que puedes tener en un banco, al final es un fondo de emergencia, es un colchón. Si, por ejemplo, mis padres necesitan dinero algún día, que pueda darles una transferencia, que se paguen los impuestos que se tengan que pagar, pero tener un fondo de emergencia. O en el caso que tenga que hacer, por ejemplo, una inversión de capital para un Chain Capital, para el canal de YouTube, para lo que sea, que tenga esos fondos para poder invertir. Para mí es más que necesario. Luego también tenemos valorar opción de hacer staking más adelante para rentabilizar los USDTs post regulación. Ahora mismo hay exchanges como Binance, como Bitget, también creo que plataformas como Nexo te están dando un API bastante interesante por tus USDTs si los bloqueas. Yo personalmente prefiero tener los USDTs en un lugar descentralizado, pero si con la regulación todo va avanzando y nos dan más garantías de seguridad, no me extrañaría que alocara no el 100% de mis stablecoins ahí, porque a veces tienes que bloquearlo durante mucho tiempo y luego dependes de ellos y no lo tienes como liquidez inmediata, pero en este caso pues alojar un porcentaje no me importaría. Y luego también tesorería de USDTs. Tengo el 60% en Cold Wallet y el 40% en CEX. Repito, lo que tengo en un CEX no lo tengo en staking, simplemente lo tengo para liquidez, para pagar lo que sea. Entonces lo tengo también en Cold Wallets y también lo tengo en billeteras descentralizadas, como podría ser, por ejemplo, un MetaMask. Entonces, dicho esto, chicos, vayamos a ir a por los porcentajes porque los tenemos ya por aquí. Ahora mismo, en lo que sería Bitcoin, supone un 60% de mi portfolio, que es bastante. Creo que la gente pues suele tener entre un 0 o un 20%. No veo mucha gente, incluso gente que se dedica a criptos, gente que yo conozco, creadores de contenido, youtubers, influencers que a veces hablo, pues
y muchos famosos que me escriben del rollo: Mark, miro tus vídeos, me gustaría invertir, que compro, que no compro, y les digo compra Bitcoin, y dicen ya, pues que Bitcoin me dará poco, bueno, pues entonces haz esto. Entonces me da la sensación de que la gente no compra Bitcoin y por eso no tengo un plan de venta. No hay plan de venta, mi objetivo es holdear todo lo que tenga que holdear. Luego el 25% lo tengo alojado a lo que serían las monedas más a short term. Y en este caso, la gran mayoría de ellas, el objetivo es venderlas en rupturas, ¿vale? Y cuando digo venderlas en rupturas, no es el 100% del capital, no es tampoco retirar la inversión inicial, sino ya casi sacar el 50% de mi posición, porque estoy viendo cómo está el mercado de diluido, estoy viendo que las altcoins no están funcionando como esperaba. Entonces, no voy a esperar a que mis objetivos que había planteado hace unos meses se sigan manteniendo, porque como os he dicho, el objetivo de tu portfolio es que vaya evolucionando. Así que lo que voy a hacer seguramente para los próximos meses es intentar ser un poquitín más realista, más conservador. Prefiero tener el dinero en el bolsillo que no tener grandes aspiraciones, porque al final las grandes aspiraciones ya las podré obtener de otros lados, pero creo que tomar profits en la gran mayoría de ellas rompiendo ATH creo que va a ser un acierto. Y repito, es mi estrategia, puede ser más conservadora, pero prefiero tener ya algo en el bolsillo, tenerlo guardado en moneda estable, porque todo lo que vendrá aquí vendrá según como este Bitcoin. Si está subiendo, pues se irá a la stablecoin, y si está bajando, se irá para Bitcoin. Y finalmente, la idea de stablecoin, que ahora mismo es un 15% de mi capital total en criptomonedas, la idea es acumular hasta un 40%, ¿vale? Entonces, al final podría quedar un 80-20, podría estar quedando un 70-30, pero la idea es que como un máximo se quede de un 40% de liquidity. Y esta sería un poco la estrategia que tengo, pero finalmente os quería comentar que cuento con una cosa extra que poca gente tendría, que es Taitico. Taitico es el proyecto cripto el cual soy cofundador. Lleva más de 3 años desarrollando este producto y, como os dije, está a punto de salir el token, y el equipo lleva una experiencia de más de 10 años en el mundo startup, trabajando con Disney, Marvel, Harry Potter, SuperThings, etcétera, etcétera. Ahora mismo en pantalla estaréis viendo seguramente el teaser que nosotros hemos publicado en nuestras redes sociales. Ya cuenta con más de 30.000 visitas, lo está reventando. Si me ayudáis a pushear Taitico en redes con un follow, con retweets, con likes, sería genial. Y también os digo que iré haciendo bastante seguimiento del proyecto a medida que el token ya esté lanzado, y os intentaré dar pues algunos inputs que a lo mejor no podréis encontrar en ningún otro lado, y yo sí, por tener este vínculo con Taitico. Y por este motivo lo tengo como algo extra, ya que mi portfolio sería todo esto que habéis visto, pero sí que es cierto que Taitico es una parte bastante importante. O sea, honestamente yo me puedo capitalizar muchísimo con este proyecto, pero primero tenemos que hacer las cosas muy bien y sobre todo pensar a largo plazo. Así que bueno, dejaremos el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Cualquier sugerencia, idea, duda que tengáis, o incluso que comentéis vuestro portfolio, lo podéis dejar aquí en los comentarios, y así entre todos seguramente nos ayudaremos. Os recuerdo que me podéis seguir en Twitter, en Telegram, en Instagram, que los tendréis aquí abajo en la descripción, y nos vemos en la próxima ocasión. Chao, chao.